En el arco brumoso de islas que algún día se llamarían Japón, picos volcánicos se alzaban sobre mares inquietos y los bosques goteaban lluvia. Cuando el último hielo retrocedió, pequeños grupos de cazadores-pescadores prensaron obsidiana en puntas de flecha, colocaron anzuelos de concha en los bajíos mareales y se calentaron junto a hogueras con aroma a cedro. No dejaron nombres ni tallaron monumentos, pero sus huellas se hundieron en ceniza que se endureció en memoria. Los milenios transcurrieron. Ollas de barro decoradas con cuerdas retorcidas burbujeaban sobre hogares, anunciando las primeras aldeas sedentarias del mundo sin campos. Viviendas semisubterráneas se agrupaban entre bosques de castaños, mientras peines lacados y enigmáticas figurillas dogu insinuaban una fe entretejida con piedra, agua y viento. Muy lejos, al otro lado del mar, el bronce y el arroz ya alteraban destinos. Pero en estas costas el ritmo seguía siendo salvaje y paciente. Aquí, en el borde de dos continentes y a la orilla del mañana, un pueblo aprendía el compás de las mareas, la promesa del suelo y el poder del relato. Sus silenciosos ensayos con la tierra y la creencia se convertirían en prólogo de emperadores, templos y guerreros, una antigua obertura forjada en humo de leña y olas. Esta es la historia del Japón antiguo, un reino insular cuyo despertar ondularía por los mares de Asia. Hace 40.000 años, cuando la mayor parte del planeta yacía bajo vastas capas de hielo, una cadena de islas escarpadas en el extremo oriental de Asia comenzó a recibir a sus primeros visitantes humanos. Los niveles del mar más bajos habían estrechado, o en algunos lugares borrado, el estrecho entre Corea, Sakhalin y el archipiélago japonés. Pequeños grupos de cazadores-recolectores avanzaron por esos puentes de tierra y costas, siguiendo manadas de ciervos gigantes y elefantes de Nauman hacia paisajes de praderas abiertas y bosques de coníferas. En la cueva Yamashita de Okinawa, los restos de una niña datados hacia 32.000 años antes de Cristo muestran que las personas ya llegaban muy al sur de las islas principales. Más al norte, cuchillas de obsidiana halladas en Shirataki, en Hokkaido, coinciden con afloramientos rocosos situados a más de 150 kilómetros, lo que insinúa rutas de intercambio sorprendentemente extensas. Las dataciones por radiocarbono de la cueva Fukui, en Kyushu, retroceden más allá de 38.000 años antes de Cristo, convirtiendo estas herramientas en algunos de los artefactos con fecha segura más antiguos de Asia Oriental. La tecnología paleolítica de Japón adoptó un aspecto distintivo. Los cazadores preferían microcuchillas extremadamente delgadas, astillas de piedra incrustadas en mangos de madera o hueso como diminutos cortadores. Tales herramientas compuestas podían afilarse con rapidez, una ventaja al acechar presas veloces. Igualmente apreciado era el vidrio volcánico natural. La obsidiana japonesa se fractura con bordes más afilados que el acero quirúrgico. Los arqueólogos han encontrado alijos de puntas de obsidiana en cada isla principal, prueba de que aquellas bandas conocían cada cantera y portaban el vidrio para comerciar o para cacerías futuras. La vida cotidiana giraba en torno al movimiento estacional. En invierno la gente se resguardaba tras paravientos simples o en bocas de cueva, cosiendo ropas de piel con agujas de hueso. Con la primavera se trasladaban a los valles fluviales para enmallar salmones o recoger raíces comestibles descubiertas por el deshielo. Restos vegetales carbonizados sugieren que ya tostaban castañas de indias y bellotas, eliminando toxinas con agua caliente, una de las primeras huellas de procesamiento deliberado de alimentos en el archipiélago. El entorno mismo estaba en cambio constante. Durante el último máximo glacial, hacia 20.000 años antes de Cristo, las temperaturas medias aquí eran 10 grados más bajas que las actuales. Sin embargo,
Incluso entonces, la topografía variada de Japón creaba bolsillos climáticos más suaves donde cedros y cipreses sobrevivían. Estos refugios verdes se convirtieron en estaciones cruciales tanto para animales como para humanos. Cuando las temperaturas globales subieron bruscamente después de 14.000 años antes de Cristo, los bosques de hoja ancha se expandieron por las islas. Los grandes mamíferos de la edad de hielo desaparecieron y las llanuras costeras se ensancharon mientras los glaciares en fusión vertían limo al mar. Ese choque ecológico preparó el escenario para un notable giro cultural. Gentes que durante mucho tiempo habían seguido rebaños migratorios encontraron ahora ricos bajíos marinos y bosques cargados de frutos justo fuera de sus refugios. Los vestigios físicos de los propios cazadores son escasos. Los suelos húmedos y ácidos de Japón destruyen el hueso, pero un puñado de esqueletos ofrece destellos sobre su apariencia y salud. Los restos de Minatogawa, en Okinawa, fechados en torno a 18.000 años antes de Cristo, muestran una complexión robusta y lesiones cicatrizadas, lo que sugiere grupos muy unidos que cuidaban a sus miembros heridos. El ácido desoxirribonucleico extraído de algunos dientes indica que estos pioneros paleolíticos portaban linajes genéticos distintos de cualquiera hallado hoy en el continente, aunque ciertos fragmentos persisten en las poblaciones japonesas modernas y revelan hilos de continuidad a lo largo de decenas de milenios. Tal vez el hallazgo más evocador sea un colgante pulido de hueso de ciervo procedente del yacimiento de Tanegashima. De menos de 2 centímetros de largo y perforado para ser suspendido, es el adorno personal más antiguo conocido de Japón. Su creador invirtió destreza en un objeto puramente simbólico, señal de que incluso en este primer capítulo las ideas de identidad y belleza tomaban forma junto a la caza. Cuando la edad de hielo llegaba a su fin, los descendientes de aquellos primeros pobladores estaban preparados para un cambio radical. Los mares más cálidos rebosaban peces, los bosques ofrecían cosechas constantes de castañas y nueces y rutas de obsidiana se entrecruzaban por las islas. Las condiciones eran propicias para un nuevo experimento de vida, aldeas habitadas todo el año y poco después la alfarería más antigua del mundo. Así, la era paleolítica en Japón no termina con una desaparición, sino con un silencioso punto de giro, cuando las bandas nómadas empezaron a arraigarse en valles y ensenadas concretas, desencadenando la larga época Yomon que redefiniría lo que significaba vivir en estas costas envueltas en bruma. Cuando la última frialdad de la edad de hielo aflojó su dominio, bosques de roble, cedro y castaño cubrieron las islas. En este mundo recién verde, hace unos 14.000 años, los habitantes de Japón iniciaron uno de los experimentos culturales continuos más prolongados de la Tierra. Los arqueólogos lo llaman época Jomon, por las impresiones de cuerda retorcida estampadas en sus vasijas de barro. Los fragmentos de las primeras vasijas, Jomon, son más antiguos que cualquier campo de trigo o cebada conocido. Vasijas profundas y puntiagudas, enrolladas a mano y cosidas junto a hogares abiertos, permitían a los cazadores-recolectores cocer guisos de mariscos y desamargar bellotas. Las superficies marcadas con cuerdas evitaban que se deslizaran en suelo húmedo y quizás servían también como firma del artesano. Las excavaciones en Sanai Maruyama, en el norte de Honshu, revelan un asentamiento que prosperó durante 15 siglos. Las familias vivían en viviendas semisubterráneas, hundidas medio metro en el suelo, con techos cubiertos de corteza. Cercanas torres de postes de castaño quizás sirvieran como plataformas de vigilancia o hitos rituales, y graneros elevados protegían frutos secos y venado ahumado. En el apogeo del Jomon medio, la población de las islas probablemente rondó 250.000, algo notable para comunidades que aún cazaban, pescaban y recolectaban.
Los artesanos Yomon valoraban los filos afiladísimos de la obsidiana volcánica que comerciaban a lo largo de rutas costeras en canoa a cientos de kilómetros. Revestían peines y cuencos con un barniz negro y brillante extraído del árbol llamado sumaque venenoso, la laca más antigua hallada hasta ahora. Hachas de piedra pulida, pesas de arcilla con muescas para redes de pesca y lisos para tejer fibras vegetales revelan un repertorio de herramientas adaptado a la vida en el bosque. Se conservan más de 18.000 figurillas dogu, pequeños cuerpos de arcilla con caderas abultadas, cinturas estrechadas y grandes ojos de gafas. Algunas colocan las manos sobre vientres o rodillas, sugiriendo plegarias por un parto seguro o por la curación. Lejos al norte, los aldeanos acarrearon cantos rodados para levantar grandes anillos dobles, círculos pétreos alineados con el ocaso del solsticio de verano que convertían el suelo del bosque en un calendario al aire libre. Huellas químicas en los huesos. Yomon revelan una dieta tan diversa como el paisaje: salmón, besugo, jabalí, venado, frutos secos, bulbos y algas. Los concheros de la costa apilan capa sobre capa de ostras, almejas y vieiras, cada estrato un registro de cosechas estacionales. Las castañas y nueces carbonizadas aparecen con tal frecuencia que los investigadores creen que la gente trasplantaba árboles jóvenes cerca de sus casas, una forma temprana de huerto forestal. Siglos cálidos y estables permitieron la cerámica de estilo llama y las aldeas de casas comunales largas. Periodos más fríos después de 1500 años antes de Cristo redujeron los poblados y empujaron a algunos grupos hacia las ricas pesquerías costeras. Los enterramientos varían. Unos contienen cuentas de jade o alfileres lacados, otros ninguno. Pero ninguna tumba se eleva sobre las demás. El estatus parece haber descansado en la edad, la destreza o el papel ritual, más que en una clase rígida. Estudios genéticos modernos demuestran que un hilo de ascendencia Yomon perdura en los japoneses actuales, más fuerte entre los Ainu de Hokkaido y el pueblo de Okinawa. Elementos de la espiritualidad. Yomon, sobre todo la reverencia por montañas, árboles y espíritus ancestrales, fluyen hacia la práctica sintoísta posterior. Incluso el gusto por la madera lacada y los diseños de cuerda se remonta a estos artesanos del bosque. Para finales del cuarto milenio antes de Cristo, se avistaron extraños recién llegados en la costa occidental. Gentes que traían arroz de regadío, herramientas de bronce y seda tejida. Su llegada inclinaría el equilibrio de la abundancia forestal hacia los campos inundados, de las vasijas marcadas con cuerdas a las campanas de metal reluciente. La persistencia silenciosa de los Yomon había preparado el escenario. Ahora Japón se hallaba al borde de una nueva revolución. Hace unos 3000 años, mientras Europa descubría el hierro y los reyes Joa de China levantaban ciudades amuralladas, las costas del oeste de Kyushu presenciaron una llegada que trastocaría la vida en todo el archipiélago japonés. Desde la península coreana llegaron delicados plantones de arroz atados en sacos de paja, pequeños grupos de migrantes expertos en metalurgia y nuevas variedades de mijo y cebada. Su cerámica también difería: ollas lisas acabadas a torno con bordes estrechos en lugar de las exuberantes marcas de cuerda de los habitantes del bosque. Este encuentro de pueblos marca el inicio del período Yayoi, un nombre tomado de un barrio de Tokio donde los primeros fragmentos fueron identificados en la década de 1880. El arroz de campos inundados exigía un trabajo en equipo desconocido en las aldeas Yomon. Los campos debían allanarse, diquearse y anegarse con precisión. Los plantones se trasplantaban a mano y se deshiervaban con el agua a la cintura. Luego se segaban las gavillas antes de los tifones otoñales. A cambio, un solo bancal podía aportar muchas veces más calorías que los frutos secos o la caza.
Los arqueólogos siguen el polen de arroz hacia el este como en un mapa de lapso temporal. Alrededor de 900 años antes de Cristo, llegó al norte de Kyushu, hacia 600 años antes de Cristo a la costa del mar interior y hacia 300 años antes de Cristo a la llanura de Kanto, cerca de la actual Tokio. Dondequiera que se extendían los arrozales, la población los seguía. Algunas estimaciones sugieren que los habitantes de las islas se multiplicaron por 10 en el transcurso de un milenio, pasando de unos pocos cientos de miles a más de 2 millones. Los recién llegados forjaron herramientas desconocidas para los artesanos Jomon. Hachas de hierro mordían la madera dura, azuelas perfilaban tablones para barcos y almacenes, y hoces seccionaban los tallos de arroz con limpieza durante la cosecha. Sin embargo, los objetos metálicos más espectaculares nunca estuvieron destinados al trabajo. Largas espadas de bronce, discos pulidos como espejos con patrones concéntricos y gráciles campanas dotaku vaciadas en moldes de arcilla. Muchas dotaku se enterraron en posición vertical sobre lomas boscosas, a menudo por pares. Sus delgadas paredes registran cacerías de ciervos, plantas de arroz y agua en remolino. Los estudiosos creen que sonaban durante los festivales de siembra para atraer buenas cosechas o proclamar el rango de un jefe. Se han desenterrado más de 200, ninguna lo bastante grande para resonar por un valle, pero todas perfectas para el timbre claro y musical del rito. El arroz exigía al paisaje y provocaba rivalidad. Las excavaciones en Yoshinogari, prefectura de Saga, revelan fosos de 3 metros de ancho que rodean un asentamiento de torres de vigilancia, casas de tablones y graneros comunales elevados sobre pilotes. En su interior, los artesanos trabajaban el bronce y el hierro, mientras los líderes celebraban consejo en un salón central. Ishikawa, en Kyushu, muestra terraplenes similares. Más al este, fosos circulares y empalizadas custodiaban aldeas menores. Puntas de flecha incrustadas en esqueletos y escudos de madera carbonizados hablan de incursiones y escaramuzas. Quizá por derechos de agua, tributo o rutas de comercio hacia el continente. Las tumbas yayoi a veces contienen pesas de bronce para telares y agujas de hueso junto con cuentas de jaspe verde y vidrio. Bajo el microscopio se han identificado fibras de cáñamo, ramio e incluso hilos de seda primitiva. A diferencia del atuendo yomon de corteza y pellejos, la vestimenta yayoi incluía túnicas con mangas y pantalones estrechos sujetos con cinturones tejidos. La capacidad de hilar y tejer añadió una nueva medida de riqueza. Un campesino podía ahora pagar tributos en piezas de tela, además de en gavillas de arroz sin descascarillar. La arquitectura doméstica pasó de casas semienterradas a viviendas sobre piso elevado con hogares revestidos de losetas de arcilla. Los suelos altos mantenían a raya la humedad y las ratas del grano almacenado, mientras el humo ennegrecía las vigas y preservaba la madera. La dieta se amplió. La gente seguía capturando peces, ciervos y jabalíes, pero el arroz se convirtió en el alimento básico. Los esqueletos muestran que la estatura media se redujo ligeramente y las caries aumentaron, costos de un menú rico en carbohidratos. Las tasas de supervivencia infantil, no obstante, mejoraron gracias a un suministro de alimentos más constante. El ácido desoxirribonucleico moderno revela que los yayoi no fueron una sola oleada, sino muchas. Durante siglos, barcos cruzaron de ida y vuelta desde la península coreana, transportando agricultores, metalurgos, alfareros y familias en busca de nuevas tierras. Se mezclaron por matrimonio con grupos yomon, sobre todo en las cuencas fluviales donde los arrozales se expandían lentamente, creando comunidades mixtas que fusionaban conocimiento forestal con pericia agrícola. Esta mezcla genética sustenta a la población japonesa actual. Una señal yomon pequeña pero nítida persiste con más fuerza entre los ainu del extremo norte y los isleños de Okinawa en el sur. Japón carecía aún de registros escritos, pero su fama llegó a China.
Los cronistas de la corte Han, en el primer siglo después de Cristo, hablaban de 100 reinos de Wah, diseminados más allá del mar. 2 siglos después, los anales Wei describieron un reino llamado Yamatai, gobernado por la reina Himiko, una soberana chamán que cautivaba al pueblo con magia y hechicería. Envió tributo de fina tela y perlas al emperador Wei en el año 239 después de Cristo y recibió a cambio un espejo de bronce y un sello de oro, emblemas de reconocimiento que reforzaron su autoridad en casa. La ubicación de Yamatai sigue muy debatida. Algunos arqueólogos la sitúan en el norte de Kyushu, otros en la cuenca de Kinai, donde surgieron emperadores posteriores. Dondequiera que estuviera, la diplomacia de Himiko muestra que para el tercer siglo había surgido una poderosa entidad política, dirigida, al menos por un tiempo, por una mujer cuya carisma tenía peso continental. Junto a espejos y espadas, los comerciantes trajeron haces de tablillas de bambú con caracteres chinos. Se han hallado tablillas de madera con símbolos entintados en estratos yayoi tardíos, probablemente marcas de conteo o nombres de clanes, los indicios más tempranos de que la alfabetización había llegado a las costas japonesas. El registro completo esperaría a la siguiente era, pero incluso unos pocos trazos de tinta anunciaban una revolución mental. Los acontecimientos podían fijarse por escrito, no solo en la memoria. Hacia mediados del tercer siglo, las espadas ceremoniales de bronce crecen de tamaño, los fosos se profundizan y los ajuares funerarios se concentran en manos de menos familias. El estatus había comenzado a cristalizar. Los caciques regionales competían por aliados, forjando lazos matrimoniales que enlazaban fortalezas de Kyushu con asentamientos tan distantes como la llanura de Kanto. El impulso apuntaba hacia una autoridad unificada, capaz de movilizar trabajo a escala colosal. Pronto, los entierros de élite pasarían de fosas con ataúdes a túmulos de tierra de la longitud de campos de fútbol, coronados por guerreros y caballos de barro, monumentos que hoy llamamos Kofu. Así, el arroz, el metal y la migración redibujaron el mapa del Japón antiguo. El legado Yomon de larga memoria y artesanía del bosque no desapareció. Se fusionó con nuevas habilidades para alimentar poblaciones mayores e imaginar horizontes más amplios. Los campos ondulaban dorados donde antaño caían castañas y el clangor de las azuelas de hierro resonaba por los valles. De estos cambios surgieron confederaciones, alianzas y, en el horizonte próximo, los primeros reyes de Yamato que afianzarían su autoridad en la tierra y la piedra. La transformación Yayoi había abierto los graneros y despertado ambiciones que ninguna frontera de bosque o mar podría contener por mucho tiempo. No mucho después de la muerte de la reina Himiko, un nuevo símbolo de poder empezó a dominar el horizonte de las llanuras japonesas. Colosales montículos de tierra que surgían como naves verdes de los valles arroceros. Estos kobun, palabra que significa simplemente tumbas antiguas, anunciaban el alba de un orden político distinto, capaz de convocar a miles de trabajadores, vastas extensiones de tierra y la lealtad de clanes lejanos. Los primeros montículos, erigidos a finales del tercer siglo, eran círculos o cuadrados modestos que cubrían ataúdes de madera. En el plazo de un siglo, los constructores perfeccionaron la forma de ojo de cerradura, una cámara trasera redonda unida a un acceso rectangular, todo ello rodeado por una, 2 o incluso 3 zanjas. Desde el aire, el diseño se asemeja a un candado, adecuado para monumentos, destinados a custodiar el paso de un gobernante al más allá. El mayor, Daisenryō-kofun, en Osaka, se extiende 486 metros, más que 5 campos de fútbol colocados extremo con extremo, y encierra más tierra que muchas pirámides egipcias.
Los arqueólogos calculan que fueron necesarios 15 años de trabajo continuo de quizá 20.000 personas, cada una acarreando cestos de mimbre llenos de tierra por rampas de barro. En los niveles inclinados de estos montículos, los artesanos colocaron cilindros huecos de barro que con el tiempo evolucionaron en las vivaces figuras haniwa, guerreros con casco, damas de la corte con altos moños, caballos ensillados, granjas e incluso músicos que golpean tambores. Los haniwa se alineaban hombro con hombro como una guardia de honor de terracota, delimitando el espacio sagrado y proclamando las hazañas del jefe enterrado. Sus superficies lisas y sin pintura brindan un valiosísimo catálogo de armaduras, vestimenta, herramientas y diseño doméstico del período Kofun. La concentración más densa de tumbas en forma de ojo de cerradura se halla en la fértil cuenca de Kinai alrededor de la moderna Nara y Osaka. Allí se alzó el linaje Yamato, cuyos jefes se autodenominaban Okimi, grandes reyes. Sellaban alianzas casando hijas con clanes rivales, otorgando títulos honoríficos y, cuando la persuasión fracasaba, enviando grupos armados para imponer obediencia. Cada familia aliada, o uji, recibía un rango cortesano hereditario llamado kabane, indicador de prestigio que vinculaba su identidad al trono Yamato. En busca de mayor legitimidad, los gobernantes Yamato dirigieron la mirada más allá del mar. Los anales chinos registran que entre 421 y 478 después de Cristo, 5 soberanos de Hua enviaron tributo a las dinastías meridionales de China. Las cartas pedían sellos oficiales y títulos militares, proclamaban victorias sobre bárbaros orientales y solicitaban un reconocimiento igual al de los reyes coreanos. Los estudiosos identifican a esos enviados, los reyes San, Qin, Sai, Ko y Bu, con gobernantes sepultados en tumbas en forma de ojo de cerradura de mediados del siglo V. Las respuestas de la corte china, grabadas en estelas de piedra, se convirtieron en objetos de prestigio exhibidos en casa, prueba de que la autoridad Yamato se extendía más allá del archipiélago. El poder dependía de la rapidez y del acero. En algún momento del siglo IV llegaron desde la península coreana caballos de guerra junto con mozos, herradores y nuevos estilos de espada. Los haniwa muestran ahora arqueros montados con estribos y sables de pomo anular. La producción de hierro se expandió. Pilas de escoria en las montañas de Izumo y Kawachi señalan hornos de reducción donde la arena ferrífera se fundía, se martillaba y luego se comerciaba río abajo. Los arados de hierro mejoraron los rendimientos arroceros, mientras las puntas de lanza y las corazas de hierro armaban a los vasallos de todo jefe ambicioso. La escritura seguía siendo rara pero preciosa. En la espada de Inariyama, hallada en Saitama y fechada en 471 después de Cristo, los herreros incrustaron una inscripción de 115 caracteres que registra genealogías, batallas y la forja del arma. Un bastón de hierro corroído de Nara lleva la frase «que el dueño viva largo tiempo», uno de los deseos más tempranos escritos con caracteres chinos en suelo japonés. Incluso los espejos de bronce, obsequios diplomáticos de China o copias locales, a veces portan textos dedicatorios. La alfabetización seguía siendo un arte importado, practicado por escribas inmigrantes de Baekje o Goguryeo, pero insinuaba una nueva forma de fijar la memoria en metal y madera en vez de solo en la tradición oral. Bajo estos cambios políticos, la vida cotidiana mantenía su latido agrícola. Las aldeas se agrupaban cerca de terrazas fluviales, cada una con hileras de graneros elevados y casas comunales techadas con paja. Las élites provinciales cenaban arroz molido, carne de cerdo y pescado oceánico transportado en barriles de sal. Los campesinos dependían más del mijo, la carpa fluvial y las hierbas silvestres. Los ajuares funerarios revelan brechas crecientes. Un aristócrata podía reposar con armadura de hierro, cuentas de vidrio chino y arreos ecuestres dorados,
mientras un arrendatario yacía con una sola vasija de barro. Aún así, los santuarios locales dedicados a deidades de la montaña y la cosecha seguían uniendo a la comunidad, y los festivales de clan mezclaban la antigua reverencia Yomon por la naturaleza con nuevas demostraciones de destreza guerrera a caballo. Aunque el trono era en gran medida patriarcal, las mujeres moldearon los mitos y la política de la época. Las crónicas hablan de la emperatriz Jingu, quien supuestamente dirigió una invasión de Corea estando embarazada, y de la princesa Nakatsuhime, puente diplomático entre clanes rivales. Los Haniwa retratan damas de la corte con faldas superpuestas y sombreros de ala ancha, y unas pocas tumbas femeninas ricamente dotadas sugieren que las hijas de familias clave poseían tierras propias, ejerciendo poder mediante alianzas matrimoniales y roles religiosos. Las relaciones con los tres reinos coreanos, Goguryeo, Baekje y Silla, fueron complejas. Yamato a menudo se aliaba con Baekje, intercambiando hierro, seda y reliquias budistas por tropas y maestros. Artesanos de Baekje ayudaron a tallar tejas, fundir estatuas de bronce y quizá diseñar palacios reales. Al mismo tiempo, estallaban incursiones costeras y contraataques. Depósitos de armas en Kyushu contienen puntas de flecha idénticas a las del sur de Corea, evidencia de que la guerra y el comercio viajaban por las mismas rutas marítimas. Al alba del siglo VI, las tumbas en forma de ojo de cerradura se hicieron menos numerosas, pero más grandiosas, reservadas para un círculo interno de nobles Yamato. Los títulos se volvieron más formales, y un consejo de grandes Uji se reunía en la corte real para dirimir disputas. Los escribas extranjeros describían al gobernante Yamato no solo como caudillo, sino como Tenno, soberano celeste. El budismo, traído en 538 por una embajada de Baekje, ofreció una nueva ideología para la realeza, una ley universal, templos monumentales y alfabetización arraigada en las escrituras. La antigua costumbre Kofun se desvaneció pronto, reemplazada por sepulturas en grutas de piedra y pagodas de madera que apuntaban hacia el cielo en lugar de hacia la tierra. Así, la edad Kofun selló su historia en colosales montículos de arcilla, filas de haniwa y los primeros trazos de nombres escritos. Soldó un mosaico de clanes arroceros en la versión más temprana de un estado japonés, listo para las religiones continentales, los códigos legales y los experimentos burocráticos de la corte Asuka. Donde la silueta de un ojo de cerradura proyectaba su sombra, los espectadores comprendían. Un solo linaje reclamaba ahora la tierra, la cosecha y el mandato de los cielos. En la primavera de 538 llegó a la corte Yamato, desde el reino coreano de Baekje, una caja lacada. En su interior se alzaba una estatua de Buda de bronce dorado, no más alta que el antebrazo de un niño, un puñado de rollos de sutra entintados en escarlata y una carta que elogiaba la doctrina preciosa que brinda paz por igual a gobernantes y súbditos. Pocos obsequios en la historia japonesa resultarían más disruptivos. Los ancianos estadistas de la corte se reunieron en Asuka, un valle al sur de Nara, donde los palacios de paja surgían y desaparecían con cada nuevo reinado. Los poderosos clanes Mononobe y Nakatomi advirtieron que honrar a un dios extranjero podría enfurecer a los kami nativos. El igualmente influyente clan Soga, ávido de saber continental, instó a aceptar. Cuando la peste azotó la capital poco después, cada bando culpó al otro. Los guerreros Mononobe incendiaron las imágenes de Buda. Los sacerdotes Soga las reconstruyeron. La disputa terminó en 587, cuando Soga no Umako encabezó tropas contra Mononobe no Moriya en Shigisan. Las flechas abatieron a Moriya y estandartes budistas ondearon sobre el campo de batalla. Con los Mononobe derrotados, hijas de los Soga se enlazaron con la línea real. Una de ellas dio a luz a un niño llamado Umayado, más tarde conocido como Príncipe Shotoku.
Cuando su tía ascendió al trono como emperatriz Suiko en 592, el joven príncipe se convirtió en regente y en el visionario de su generación. Shotoku erigió los primeros grandes monasterios de Japón, encargó la imponente pagoda y el salón dorado de Horyuji e invitó a monjes de Baekje y Goguryeo para enseñar medicina, astronomía y escritura sagrada. También promulgó la Constitución de 17 artículos, una serie de exhortaciones morales que urgían a los funcionarios a valorar la armonía, obedecer los mandatos imperiales y venerar los 3 tesoros del budismo. Aunque no era un código legal en sentido moderno, introdujo ideales confucianos de jerarquía y mérito que moldearían la etiqueta cortesana durante siglos. En 607 Shotoku envió una misión al emperador Sui. Su emisario portaba una carta que se abría con la frase «Del gobernante de la tierra donde nace el sol al gobernante de la tierra donde se pone». La audaz salutación asombró a la corte china. Ningún soberano japonés anterior había reclamado paridad con el Hijo del Cielo. Sin embargo, la misión regresó con seda, calendarios, partituras y los textos legales más recientes. Los complejos budistas alteraron pronto el horizonte. Los constructores ensayaron tejas cosidas que perduraban más que el techo de paja, pintaron aleros entrelazados de bermellón y blanco y anclaron sus pagodas con pilares centrales hundidos en cuencos de piedra. Artesanos aprendieron a martillar bronce hasta formar estatuas de ojos almendrados y sonrisas suaves. En los talleres de Kuratsukuri no Tori, nieto de un inmigrante chino, el cobre fundido se unió al estaño y al plomo para moldear la serena tríada Shaka de Horyuji, cuyo halo parpadeaba como llamas a la luz de las lámparas. El flujo de artesanos trajo otras destrezas. El papel, primero importado hoja por hoja, empezó a fabricarse localmente con corteza de morera. Escribas copiaban sutras y compilaban diarios de la corte. Fabricantes de tinta quemaban hollín de pino para lograr un negro profundo que aún se aferra a documentos del siglo VIII. Tarros medicinales vidriados, armazones de montura, cuentas de vidrio y telares capaces de tejer seda estampada dan fe de talleres que zumbaban tras los muros de los templos. Tras la muerte de Shotoku, los Soga se tornaron excesivamente poderosos. En 645, el príncipe Naka no Oe y Nakatomi no Kamatari irrumpieron en el gran salón del palacio Asuka Itabuki y abatieron a Soga no Iruka durante la audiencia cortesana. El golpe puso fin al dominio Soga e inauguró las reformas Taika, el Gran Cambio. Los edictos declararon que todas las tierras eran propiedad del soberano. Se reorganizaron las provincias, se planificaron catastros y se impuso un impuesto anual en arroz, tela y trabajo. Se trazó una nueva capital siguiendo el plano cuadriculado chino y una red de estaciones postales cartografió los caminos imperiales. Campanas de cobre estampadas con el nombre de la era Taika sirvieron de hitos, mientras portones cuadrados de madera llamados seki regulaban el tránsito entre regiones. Los rangos oficiales se exhibían ahora en colores de mangas y plumas de gorra: violeta para príncipes, azul para ministros superiores, carmesí para burócratas en ascenso. Los aldeanos se vieron inscritos en padrones familiares, nombres, edades y parcelas de cultivo, todo calculado para el siguiente ciclo fiscal. El cambio provocó resistencia. En 672 estalló la guerra Jinshin cuando los hijos del emperador Tenji se disputaron la sucesión. El príncipe Oama reunió aliados de las provincias orientales, muchos descontentos con los nuevos gravámenes, y marchó sobre la capital. Tras semanas de escaramuzas, triunfó y subió al trono como emperador Tenmu. Decidido a evitar futuras fracturas, Tenmu ordenó compilar genealogías de clanes y las primeras crónicas nacionales. También prohibió los grandes túmulos en forma de ojo de cerradura, cortando el vínculo visible con el poder Kofun y redirigiendo la mano de obra a proyectos estatales. Tenmu favorecía el budismo, pero no desechó la fe antigua. Instaló a su hija como suma sacerdotisa del santuario de Ise, guardián de la diosa del sol.
En las ceremonias cortesanas, las ofrendas sintoístas precedían a los cánticos budistas, estableciendo un sistema dual de ritual que caracterizaría la religión japonesa en adelante. En las aldeas, la vida mezclaba lo nuevo y lo viejo. Los arados de hierro abrían surcos más hondos, pero muchos agricultores seguían sembrando mijo en laderas mientras cuidaban los arrozales. Los tributos apretaban. Una cuota plena significaba que 3 gavillas de cada 10 iban al granero, además de tela o jornadas cavando canales o acarreando vigas para los templos. A cambio, los caminos mejoraron. Surgieron mercados en los cruces y vendedores ambulantes ofrecían sal, salsa de pescado y medicinas chinas. Los monjes budistas hacían también de médicos, prescribiendo artemisa contra las fiebres y acupuntura para la rigidez articular. Introdujeron además el calendario lunar chino. Los aldeanos ahora fechaban fiestas no solo por la flor del ciruelo, sino por días anotados en tablillas de bambú. Majaderos de piedra, hallados junto a cimientos de casas, sugieren que las familias machacaban arroz hasta hacer pastas suaves para festivales templarios, antecesoras del actual mochi. Las mujeres de rango, como la emperatriz Suiko y más tarde la princesa Nukata, célebre poeta y consorte del emperador Tenji, ejercían influencia visible componiendo versos, patrocinando templos y actuando como anfitrionas diplomáticas. Al mismo tiempo, textos confucianos que situaban al esposo sobre la esposa comenzaron a circular, presagiando jerarquías de género más estrictas en siglos posteriores. Al cambiar al siglo VIII, templos techados con tejas salpicaban cada provincia, cada uno con una pagoda rematada en oro como estandarte del nuevo orden. Sellos xilográficos marcaban documentos con el crisantemo, y escribas debatían el carácter chino correcto para los nombres de los ríos locales. Sin embargo, los nobles de la corte aún se reunían al alba para ofrecer vino de arroz a los kami de la montaña, y los agricultores seguían suplicando a los dioses del trueno cuando las crecidas amenazaban sus arrozales. La era Asuka concluyó en 710, cuando se inauguró una capital planificada, Heichōkyō, más tarde Nara, con portones vermellón y una avenida recta orientada hacia el sol naciente. Tras aquellas puertas se extendían ministerios, archivos y una avenida imperial tan ancha que cabrían elefantes tributarios, aunque ninguno llegaría jamás. Sobre los basamentos de piedra de los palacios se alzaban ahora salas techadas con tejas, y cuencos de cobre resonaban con los cánticos de monjes que habían viajado desde tan lejos como la India. Asuka legó a Japón 3 dones perdurables: el budismo como pilar de Estado y conciencia, instituciones de estilo chino adaptadas a las necesidades locales y la convicción de que las islas mantenían un diálogo con un mundo más amplio. El siglo siguiente refinaría esos dones en códigos de ley, templos monumentales y una literatura ansiosa de contar su propia historia. Pero cada trazo de pincel en esa nueva era se remontaría a voces llegadas por mar y al valle donde un Buda de bronce importado brilló por primera vez bajo el techo de paja. En el año 710, carros tirados por bueyes chirriaban por la llanura de Yamato cargados de vigas de cedro, tejas y haces de registros oficiales. Por mandato del emperador, toda la corte se trasladó de los palacios dispersos de Asuka a una capital nueva trazada sobre un tablero de calles perpendiculares. Sus constructores la llamaron Heichōkyō, capital pacífica, pero las generaciones posteriores la conocerían simplemente como Nara. Por primera vez en la historia japonesa, una ciudad estaba destinada a ser permanente y no a abandonarse con cada reinado. Nara imitó a Chang'an, la metrópoli de la dinastía Tang. Una avenida de 4,3 kilómetros se proyectaba hacia el norte hasta el Palacio Imperial, mientras calles menores enmarcaban barrios residenciales, arsenales y mercados bulliciosos. Las puertas distritales se cerraban al anochecer. En las esquinas se alzaban torres de vigilancia.
Al alba, los tambores convocaban a los ministros al salón de audiencia, donde biombos lacados brillaban rojos bajo la primera luz. Fuera de los muros palaciegos, mercaderes de Kyushu vendían caballos y azufre. Buhoneros ofrecían kakis secos y enviados extranjeros se alojaban en el recinto de huéspedes Rayomon. 2 compilaciones legales, Taiho en 701 y Yoro en 718, proporcionaron la columna moral de la ciudad. Juntas formaron el sistema Ritsuryo. Ritsu nombraba los estatutos penales, Ryo las normas administrativas. Todo varón libre en edad adulta debía impuestos fijos, 3% de su cosecha de arroz, piezas de tela de cáñamo y 10 días de trabajo corvé. A cambio, recibía una parcela con forma de potrero llamada kubunden, teóricamente reasignada cada 6 años. Las mujeres poseían predios menores y pagaban tributos más ligeros. La tierra, en principio, pertenecía al trono, los gobernadores solo la administraban. Los burócratas se distinguían por los colores de las mangas: púrpura para los grandes consejeros, carmesí para los ministros medios, verde descendiendo en la escala hasta los escribanos. Existían exámenes sobre los clásicos confucianos en el papel, pero los nombramientos seguían dependiendo del linaje familiar. Los clanes poderosos, los Fujiwara, los Tachibana y otros, guiaban los ministerios desde detrás de biombos de seda. Para los agricultores de los deltas distantes, el ideal Ritsuryo parecía remoto. Tras la siembra, cargaban gavillas en carros de bueyes para los graneros del estado. En invierno cortaban madera para almacenes públicos o cavaban canales de riego bajo el látigo de bambú de un capataz. Con todo, las nuevas carreteras aportaban beneficios. Monjes itinerantes distribuían remedios herbales, buhoneros ofrecían anzuelos de hierro y cerámica tang, y los puestos de relevo oficiales Ekiden permitían que un mensajero aldeano galopara hasta Nara con noticias de inundaciones antes de que las plántulas se pudrieran. La catástrofe llegó en 735, cuando la viruela penetró por los puertos comerciales de Kyushu. En el plazo de 2 años, el virus se llevó quizá 1/4 del pueblo japonés, incluidos muchos contribuyentes que alimentaban la máquina Ritsuryo. El emperador Shomu interpretó el desastre como advertencia y llamado a la acción. Se proclamó servidor de los 3 tesoros y ordenó una vasta red de templos provinciales, Kokubunji, y conventos, Kokubuniji. Cada uno debía albergar una estatua de bronce del Buda de la medicina y copiar sutras para la protección del reino. La obra maestra de Shomu fue el Gran Buda de Todai-ji. Los artesanos extrajeron cobre en Mutsu, lo fundieron en Sagami y transportaron lingotes hasta Nara. El horno de colada, de 20 metros de diámetro, resplandeció durante días. Los obreros paleaban carbón en turnos y los monjes recitaban sutras para templar los ánimos. Cuando se terminó en 752, el Buda Vairocana sentado medía 15 metros de alto. Solo sus dedos igualaban la longitud del brazo de un hombre. La ceremonia de dedicación atrajo enviados de la India y de Persia, prueba de que Nara, aunque insular en su política, se asentaba en una rama de la ruta de la seda. Detrás de Todaiji, un almacén de ciprés llamado Shoso-in preservó presentes y requisiciones de la ceremonia: vidrio iraní, brocado lapislázuli bordado con elefantes, un laúd incrustado de nácar con camellos y recibos entintados para arroz y madera. Estos objetos, sellados en el ático más seco de Japón, revelan que los cortesanos del siglo VIII admiraban modas nacidas mucho más allá de sus mares. La alfabetización floreció al calor de las necesidades budistas y burocráticas. Eruditos de la corte reunieron mitos de creación y registros de clanes en el Kojiki, 712, y en el Nihon Shoki, 720, y luego compilaron los Fudoki, anuarios colmados de tradiciones locales, grullas parlantes, manantiales sirvientes y dioses del arroz disfrazados. Alrededor de 759, los editores hilvanaron 4.516 versos en el Manjoshu, colección de 10.000 hojas.
Sus páginas recogen voces de emperadores, soldados en fronteras heladas y una mujer ciega que mendiga por las calles laterales de Nara. La antología empleó caracteres chinos de modo fonético, un sistema que más tarde se simplificaría en kana. Los rangos palaciegos de Nara limitaban la visibilidad femenina, pero mujeres de los clanes Fujiwara y Tachibana ejercieron influencia como consortes, abadesas o incluso soberanas. La emperatriz Koken gobernó en 2 ocasiones, la segunda bajo el nombre Shotoku, apoyada en el carismático monje Dokyo. Cuando Dokyo intentó ascender al trono por mandato oracular, los nobles, alarmados, lo desterraron y resolvieron que ningún monje y pocas mujeres volverían a reinar. Aún así, damas de la corte redactaban dedicaciones de sutras, patrocinaban hospitales y organizaban reuniones poéticas perfumadas con incienso de orquídea. A pesar de las reformas, el modelo Ritsuryo se resquebrajaba. Las pérdidas epidémicas redujeron la base tributaria. Los gobernadores, necesitados de ingresos, concedieron exenciones fiscales a templos y dominios nobiliarios. Estas tierras shoen escapaban al catastro y crecían año tras año. Los campesinos arrendatarios, encantados de cambiar los tributos estatales por rentas privadas más leves, abandonaron las parcelas oficiales. Para 780, más grano llegaba a los graneros de la élite que a los imperiales, y el ejército central, nunca numeroso, fue sustituido silenciosamente por milicias provinciales leales a los administradores de fincas. También los monasterios acumulaban poder. En Ryakuji, en el monte Hiei, formó bandas de monjes guerreros Sohei que marchaban a la capital cuando los decretos cortesanos amenazaban los privilegios templarios. Los funcionarios vacilaban ante hombres que empuñaban alabardas en una mano y cuentas de oración en la otra. A medida que los templos de Nara se alzaban más altos que los salones palaciegos, el emperador Kanmu juzgó que las obligaciones sagradas de la ciudad eran demasiado densas para maniobras políticas. Temía además las inundaciones del cercano río Kisu, las facciones cortesanas endurecidas por décadas en un mismo lugar y los albañales abiertos que enrarecían el aire estival. En 784 trasladó la sede brevemente a Nagaoka y en 794 a Heian-kyo, la futura Kioto, en busca de renovación espiritual y de un trazado urbano limpio. El traslado clausuró el periodo Nara, pero dejó intactas sus instituciones, códigos legales, redes templarias e imagen de majestad imperial enmarcada por techos de pagoda. Nara enseñó a Japón a imaginarse como un todo gobernado, tierra medida, gente contada, impuestos programados, pecados redimidos en bronce dorado, pero también mostró cómo los ideales se doblan ante la peste, el privilegio y la ambición humana. En la nueva capital, poetas y cortesanos pulirían la elegancia hasta un brillo sutil, mientras los latifundios y los guerreros provinciales cobraban impulso. La era Heian prometía tanto fulgurante refinamiento como tensiones nuevas, hilos tejidos directamente en el telar del gran diseño naranés. En el otoño de 794, el emperador Kanmu cabalgó hacia el noroeste desde Nara, cruzó el río Katsura y se detuvo en una amplia cuenca bordeada de bajas montañas. Los agrimensores habían trazado ya un retículo perfecto sobre la llanura. Los carpinteros amarraban andamios de cedro para el palacio imperial y cuadrillas de obreros abrían canales para domar las crecidas estacionales del Kamo. Allí Kanmu proclamó Heian-kyo, capital de paz y tranquilidad. A diferencia de Nara, cuyas torres budistas abarrotaban el trono, Heian debía ser un lienzo nuevo, ciudad de avenidas medidas, aguas libres y un cielo sin pagodas rivales. El trazado de Heian evocaba la Chang'an de la dinastía Tang. La avenida Susaku, de 75 metros de ancho, se extendía exactamente de sur a norte durante 4 kilómetros y terminaba en portones palaciegos Bermellón.
En su interior se alzaban salones de audiencia, oficinas del tesoro y jardines dispuestos según los principios de yin y yang. Sin embargo, los constructores atendieron tanto a adivinos sintoístas como a manuales chinos. El palacio se erigió en el borde septentrional del retículo para que montes protectores, dragón azul, tigre blanco, pájaro bermellón y tortuga negra flanquearan los puntos cardinales. Los sauces bordeaban los canales para atraer a los espíritus dañinos hacia el agua en movimiento. Los bosquecillos de los santuarios se dejaron donde los topógrafos hallaron robles sagrados antiguos. El nuevo monarca buscaba más que belleza urbana. Recortó el abultado clero de Nara, redujo las dotaciones templarias y prohibió que los monjes presentaran peticiones directamente a los funcionarios. Para asegurar nuevas tierras tributarias, renovó las campañas contra los emishi de Tohoku. En 801 su general escogido, Sakanue no Tamuramaro, cabalgó hacia el norte con el pomposo título de Sei-i Tai Shogun. Tras combates invernales sobre arrozales helados, Tamuramaro estableció guarniciones en villas fortificadas, Izawa, Shiwa y más tarde Morioka, empujando la frontera imperial hasta el río Kitakami. A los arqueros a caballo, emishi se les ofrecieron rangos y campos de arroz a cambio de servicio. Muchos se unieron a las unidades fronterizas, combinando tácticas de la estepa con mando Yamato. Kanmu reorganizó además la defensa provincial. El antiguo alistamiento campesino resultaba demasiado lento para rebeliones lejanas, de modo que autorizó a los comandantes regionales a reclutar kondei, guardias montados remunerados procedentes de la pequeña nobleza. La corte imperial seguía reclamando el monopolio de la violencia, pero la responsabilidad de la seguridad se desplazaba hacia hombres que vivían del arco. Incluso mientras Kanmu recortaba los grandes monasterios de Nara, patrocinó a 2 monjes carismáticos cuyas enseñanzas remodelarían la espiritualidad japonesa. Saicho ascendió al monte Hiei en 788 y fundó Enryakuji, sede de la escuela Tendai. Tendai enseñaba que todos los seres poseían naturaleza búdica y podían alcanzar la iluminación mediante la devoción al Sutra del Loto. Los monjes de Saicho combinaban meditación, ritos esotéricos y estudio riguroso, saliendo tras 12 años de adiestramiento convertidos en sacerdotes eruditos y en la práctica hábiles burócratas. Kukai viajó a Chang'an en 804, dominó los rituales tántricos y regresó con textos en sánscrito, pergaminos de mandala e ingeniosos cuadros silábicos. En el monte Koya erigió Kongo-buji, cuna del budismo Shingon. Las ceremonias de fuego, los cantos de mantra y la imaginería cósmica de Shingon deslumbraron a las audiencias cortesanas. Su promesa de iluminación en este mismo cuerpo atrajo a aristócratas escépticos de ultratumbas remotas. Ambas sectas obtuvieron mecenazgo imperial. Sin embargo, sus recintos montañosos, custodiados por senderos empinados y acólitos armados, se convirtieron pronto en baluartes semiautónomos, donde el poder espiritual y temporal se entrelazaba. Mientras los emperadores aún gobernaban de forma directa, una familia dominó las artes más silenciosas de la influencia. Fujiwara no Fuyutsugu ascendió en la burocracia de Kanmu, redactando reglamentos palaciegos y tejiendo alianzas suaves. Su sobrino Yoshifusa perfeccionó después la táctica de casar a hijas Fujiwara con príncipes reinantes. Para mediados del siglo IX, 2 de cada 3 emperadores habían nacido de madre Fujiwara, un detalle demográfico que pronto se transformaría en regencia. Por ahora, el clan se conformaba con puestos de ministro supremo, acceso a nombramientos provinciales y elegantes villas ribereñas a lo largo del Kamo. La vida cortesana de Heian giraba en torno a mansiones Shinden-zukuri. Los salones principales miraban al sur sobre estanques ornamentales. Corredores cubiertos unían alas laterales donde las mujeres componían poemas tras biombos. Los aristócratas marcaban las estaciones con el color.
Sus ropajes superpuestos pasaban del ciruela en el primer brote de la primavera al rojizo en el final del otoño. Los círculos literarios apreciaban la prosa china elegante, pero surgía una corriente más suave. Los secretarios de la corte simplificaron los caracteres complejos en esbozos fonéticos, kana, para apuntar notas personales y poesía waka. Los primeros diarios en kana datan de fines del siglo IX, pero sus raíces se hundían en esta edad formativa cuando los escribas experimentaban con pinceles suspendidos entre dos escrituras y dos culturas. Los artesanos adaptaron los modelos Tang al gusto local. Los budas de bronce dorado adoptaron sonrisas más suaves. Los muros palaciegos exhibieron biombos plegables de ciprés y bruma. Los lauderos moldearon el laúd biwa con una caja más ancha para lograr una resonancia más rica. Los talleres de Setsu y Sanayo produjeron loza de grés vidriada en celadón, mientras los tintoreros perfeccionaron degradados de índigo para las túnicas informales de la corte. Incluso los perfumistas contribuyeron, mezclando clavo, madera de aloe y canela en saquitos ocultos bajo mangas de brocado, creando códigos aromáticos mediante los cuales los nobles se reconocían en corredores tenuemente iluminados. Al sur del foso de la capital, los agricultores seguían inclinados sobre los brotes de arroz trasplantados a mano. Las cuotas fiscales del Ritsuryo persistían, pero muchos cultivadores se inscribían bajo shoen privados para eludir los gravámenes estatales. A cambio de tributos más leves y protección, entregaban parte de la cosecha a los administradores de las fincas, con frecuencia templos o parientes Fujiwara. A medida que los shoen se multiplicaban, los almacenes gubernamentales quedaban medio vacíos. Las rodadas de los carros arroceros de las fincas esquivaban los puestos de peaje al amanecer. La pequeña nobleza local, designada como gungi o regidores distritales, supervisaba a los arrendatarios, resolvía disputas y encabezaba patrullas montadas contra bandidos. Sus hijos aprendían a la vez caligrafía y espada, a caballo entre la cultura cortesana y la necesidad fronteriza. En ellos residía el embrión de la clase bushi, aunque nadie empleaba aún esa palabra en los documentos oficiales. El gobierno temprano de Heian afrontó tensiones nuevas. En 823, el nieto del fundador imperial Kanmu abdicó, dando a los cortesanos un precedente para la jubilación temprana. Las pensiones para exemperadores y los costos de edificar sus villas sobrecargaron el tesoro. Las heladas severas de 869 y las inundaciones 2 años después provocaron peticiones de alivio fiscal. Las respuestas tardaron, alimentando el abandono campesino y alzamientos esporádicos. Una revuelta en Tohoku, liderada por antiguas familias emishi, airadas por la escasez de grano, exigió una gran fuerza expedicionaria y fuertes préstamos de arroz de los graneros templarios. En la capital, la rivalidad cortesana se tornó turbia con el incidente Otenmon de 866, cuando la puerta principal del palacio ardió. El rumor culpó al ambicioso ministro Tomonori, pero las pruebas resultaron endebles. Aún así, la investigación arruinó varias carreras y reveló que, incluso tras muros de brocado, el poder podía depender de la acusación y el chisme. Al cierre del siglo, Heian-kyo relucía al alba con tejados vidriados y remates dorados, sus avenidas resonando con graznidos y campanillas de carros de bueyes. Sin embargo, la fachada pulida ocultaba realidades que Kanmu nunca previó. Los dominios privados desviaban impuestos, los monasterios montañosos reclutaban vasallos armados, las facciones aristocráticas ensayaban intrigas. La cultura florecía, caligrafía sobre papel índigo, música que se alzaba en pabellones bañados por la luna, mientras más allá de la ciudad, nuevos guerreros a caballo aprendían a combatir bajo estandartes de finca. La siguiente fase vería a los Fujiwara convertir la estrategia matrimonial en regencia abierta.
A los caudillos provinciales convertir patrullas en milicias hereditarias, y a los poetas registrar las alegrías y presagios de la corte en un fluido guión kana. El experimento Heian se deslizaba del centralismo imperial hacia el esplendor aristocrático, hermoso, embriagador y silenciosamente inestable. Al llegar el siglo X, el trono imperial aún brillaba en el centro de Heian-kyo, pero la mano que lo guiaba pertenecía a una sola casa. Generación tras generación, el clan Fujiwara condujo a hijos de su sangre, nietos y sobrinos, a ocupar el trono del crisantemo, mientras los emperadores maduros cedían el gobierno cotidiano a regentes de la familia materna. En público, la corte cumplía ritos antiguos. Tras los biombos, los escribas Fujiwara firmaban decretos, asignaban gobernaciones y contaban rentas de vastos dominios privados que ya eclipsaban los ingresos del propio Estado. Ningún Fujiwara encarnó mejor este dominio silencioso que Fujiwara no Michinaga, desde 966 hasta 1027. Rico, urbano y políticamente intrépido, Michinaga casó a 4 hijas con emperadores reinantes o futuros y por un breve lapso contempló a 3 de sus nietos en el trono a la vez, hazaña que los cronistas celebraron tan brillante como la luna llena. Desde una villa junto al lago en Byodo-in ofrecía banquetes de contemplación lunar, hacía flotar lámparas de bronce en el estanque y recitaba poemas waka junto a braserillos de incienso. Cuando los monjes recitaban sutras en el Salón del Fénix que donó después, el Buda Amida parecía deslizarse sobre el agua misma, una visión del paraíso reflejada en la tierra. Los diarios cortesanos de su época describen túnicas de seda superpuestas teñidas en colores cambiantes, ciruela sobre verde neblina, ámbar sobre índigo, escogidos para armonizar con la luz de una sola mañana. Los nobles competían componiendo poemas de 21 sílabas sobre el aroma de la primera lluvia, mientras los artesanos del palacio de Michinaga copiaban rollos chinos con tinta plateada sobre papel índigo. El esplendor, sin embargo, ocultaba una verdad fiscal. Casi la mitad de los arrozales que alimentaban esta elegancia quedaban fuera de los padrones del estado Ritsuryo. Estas tierras exentas, llamadas shoen, surgieron como pequeñas donaciones a templos o casas principescas, pero pronto se expandieron mediante una herramienta legal denominada encomienda. Los terratenientes provinciales, preocupados por la sequía, los bandidos o los impuestos crecientes, podían encomendar sus parcelas a un poderoso patrón en la capital. A cambio de obsequios anuales de arroz o seda, el patrón obtenía sellos cortesanos que volvían la tierra inmune a gravámenes e inspecciones estatales. Los cultivadores locales permanecían en su lugar, pero una porción de cada cosecha viajaba ahora en barcazas fluviales hasta los graneros Fujiwara a orillas del Kamo. A medida que los shoen se multiplicaban, los graneros gubernamentales quedaban más vacíos cada año. Los ministros imperiales intentaron auditar las propiedades, pero los administradores de finca mostraban pases de bambú con los nombres de los Fujiwara o de los templos principales, documentos que pocos inspectores se atrevían a impugnar. Hacia mediados del siglo XI, las fincas libres de impuestos cubrían quizá 2/3 de toda la tierra cultivada. Los shoen necesitaban músculo además de amuletos de papel. Las barcazas de carga arriesgaban emboscadas piratas en las desembocaduras de los ríos, las manadas de ciervos rompían los diques, los clanes vecinos disputaban mojones. Los administradores de las fincas contrataron entonces guardias montados procedentes de familias cortesanas menores y linajes provincianos recios. Estos hombres, con el tiempo llamados samurái, los que sirven, destacaban en arquería a caballo, exploración nocturna y asaltos repentinos. El honor familiar dependía de la prontitud para combatir al toque del mayordomo. Los hijos de estas familias guerreras aprendían a escribir,
pero la tinta compartía espacio con la práctica de arco y espada. Seguían un código severo de franqueza, dieta espartana y autocontrol que contrastaba con las ceremonias perfumadas de la capital. Muchos aún trazaban lazos lejanos con los nobles de Heian, pero su fortuna dependía ya de caballos y cuerdas de arco, no de concursos de poesía. Dos levantamientos mostraron tanto los límites del alcance Fujiwara como la potencia de la nueva clase guerrera. La rebelión de Taira no Masakado, entre 939 y 940, comenzó cuando Masakado, nacido en una rama de una casa cortesana que gestionaba dominios en la llanura de Kanto, disputó la herencia con sus primos. Las escaramuzas se desbordaron hasta que atacó oficinas provinciales, se proclamó nuevo emperador de un reino oriental y por breve tiempo cobró impuestos en su propio nombre. La alarma en la capital fue inmediata. Se ofrecieron recompensas y bandas guerreras aliadas, no un ejército imperial, dieron caza a Masakado. Su cabeza cercenada fue enviada a Heian-kyo y expuesta junto a la puerta del mercado como advertencia y prodigio. Un jinete provincial había osado imitar el trono. La piratería de Fujiwara no Sumitomo entre 939 y 941 se desató casi al mismo tiempo en el mar interior. Sumitomo, hijo descontento de un gobernador, tomó puertos, incendió puestos fiscales y dirigió una flota pirata que amenazó los envíos de arroz a la capital. De nuevo la corte encargó a guerreros regionales, esta vez bajo mando Minamoto, que lo reprimieran. Sumitomo fue vencido tras feroces combates isleños, pero el episodio reveló que las rutas marítimas y no los edictos palaciegos decidían el abastecimiento de la capital. Ambas revueltas terminaron en victoria para la corte, aunque esa victoria descansó en subcontratar la violencia a clanes cuyo prestigio crecía con cada campaña. Los Minamoto, recompensados con nuevos shuen y títulos honoríficos, afianzaron su posición en las provincias orientales. Los Taira, aunque mancillados por el parentesco de Masakado, se reagruparon en dominios occidentales y perfeccionaron la pericia marítima. Mientras las escaramuzas fronterizas ardían, la aristocracia del Heian medio alcanzó su cenit artístico. El silabario kana maduró hasta convertirse en instrumento literario de matiz y emoción. Hacia 1000, Murasaki Shikibu compuso el relato de Genji, que sigue los amores y pérdidas de un príncipe luminoso a lo largo de 54 capítulos. Su rival, Sei Shonagon, escribió El libro de la almohada, un cuaderno perspicaz de chismes cortesanos y bellezas estacionales. Ambas autoras servían a consortes Fujiwara y captaron la atmósfera de salones iluminados por lámparas de aceite y perfumados con madera de aloe. Sin embargo, el refinamiento que deslumbraba a los lectores reforzaba la distancia social. Mientras los nobles pasaban las veladas organizando juegos de incienso y fiestas de luna, los mayordomos de las fincas calculaban rentas y los jinetes afilaban flechas. Dos mundos, vinculados por granos tributarios y parentescos lejanos, se apartaban lentamente. A finales del siglo XI, una serie de veranos fríos redujo las cosechas de arroz. Los gobernadores provinciales informaron de arrozales vacíos y bandolerismo creciente. Los cortesanos, protegidos por los ingresos de sus fincas, desestimaron en gran medida las alarmas. Pero en 1680 ascendió al trono un príncipe ajeno a la línea Fujiwara, el emperador Go-Sanjo. Decidido a restaurar las finanzas imperiales, ordenó un riguroso registro de títulos shoen. Los ministros Fujiwara protestaron, los mayordomos demoraron. Los equipos de inspección hallaron resistencia a la armada. Aunque Go-Sanjo reinó solo 7 años, su desafío señaló que el control Fujiwara sobre la política ya no era inamovible. Poco después, el emperador retirado Shirakawa perfeccionó el arte del gobierno enclaustrado, Insei.
Al abdicar pero seguir gobernando desde una residencia monástica, eludió a los regentes Fujiwara y accedió directamente a los ingresos provinciales asignados a templos imperiales. El equilibrio de poder en la alta corte comenzó a inclinarse. Para 1100, Heian-kyo aún relucía con biombos de brocado y faroles de jardín, pero bajo la elegancia surgían nuevas realidades. Las redes de fincas, no los campos burocráticos, alimentaban el reino. Los clanes guerreros, premiados por vigilar la frontera, habían probado su fuerza contra rebeldes y piratas. Los emperadores retirados experimentaban con el gobierno tras bastidores, erosionando el monopolio Fujiwara. Los Fujiwara seguían ricos y refinados, pero su hegemonía ahora compartía el escenario con hombres que cabalgaban bajo estandartes distintos y respondían a manos provincianas endurecidas. La siguiente generación traería nueva pasión religiosa, brillantez literaria y guerras civiles desencadenadas por disputas sucesorias palaciegas, fuegos que invitarían a aquellos clanes montados a atravesar las puertas del palacio. El silencioso desplazamiento de la pompa aristocrática hacia la política guerrera había comenzado, y el eco de cascos se oía ya más allá de las colinas septentrionales de la capital. A mediados del siglo XI, las tejas gris-plata centelleaban a lo largo de cada avenida de Heian-kyo, y los aristócratas todavía recitaban versos a la luz de la luna como si nada pudiera cambiar. Sin embargo, bajo la poesía se filtraba una tensión que fertilizaba dos crecimientos muy distintos: un estallido de brillantez cultural en la corte y un auge de fervor religioso más allá de ella. Monjes formados en calendarios chinos calcularon que el año 1052 marcaba el inicio de Mappo, los últimos días de la ley, cuando las enseñanzas del Buda entrarían en declive irreversible. Los templos exhibieron rollos pintados de reinos infernales para recordar a los fieles lo que aguardaba a las almas sin el amparo de nuevas devociones. Incluso los cortesanos que aún valoraban la elegancia llevaban cuentas de oración ocultas en mangas de brocado, susurrando nombres sagrados entre concursos de poesía. Ante el temor de una degeneración cósmica, la salvación por esfuerzo propio parecía imposible y una práctica sencilla ganó terreno: recitar el nombre del Buda Amida. En 1175, el monje Honen fundó la escuela Yodo Tierra Pura, enseñando que la repetición sentida del Nembutsu bastaba para asegurar el renacimiento en el paraíso occidental de Amida. Honen predicó ante las puertas del palacio y atrajo a campesinos, sirvientes y nobles desencantados por igual. Monjes tradicionales lo acusaron de socavar la disciplina, pero las asambleas de Tierra Pura se multiplicaron por las provincias, donde las campanas de bronce repicaban con un solo estribillo: Namu Amida Butsu. La ansiedad no apagó la combatividad. Los monjes Tendai del monte Hiei, vestidos con polainas blancas y cascos de corteza de abedul, descendieron a la capital en 1081 portando el palanquín sagrado de su kami tutelar. Obligaron al emperador a revocar un decreto de tierras y regresaron de noche a la luz de antorchas, entonando sutras en triunfo. Los monasterios rivales Shingon del monte Koya contrataron sus propios defensores, Sohei. Escaramuzas entre ejércitos templarios chamuscaron los arrozales al norte de la ciudad, y en ocasiones hogueras de protesta tiñeron de rojo el cielo sobre la puerta Susaku. Dentro del recinto palaciego, el emperador retirado Shirakawa y sus sucesores gobernaban desde recintos sombreados, ejerciendo poder mediante secretarías privadas, mientras los emperadores en funciones cumplían rituales. Los soberanos enclaustrados patrocinaron artesanos con generosidad casi temeraria. El Salón del Fénix de Byodoin, concluido en 1053, reflejaba el paraíso de Amida, con sus alas gemelas extendiéndose sobre un estanque de lotos. En su interior, el escultor Yocho talló un Amida sentado a partir de bloques unidos de ciprés.
lacados y dorados hasta parecer flotar sobre el agua reflejada. Los artistas de la escuela Yamato-e desplegaron rollos horizontales que narraban chismes cortesanos, terremotos e incendios de templos en imágenes episódicas. El Bandai Nagone Kotoba recreó el incendio de la puerta palaciega de 866 con tejados inclinados y remolinos de tinta humo. El ojo recorre 3 metros de papel en una única persecución sin aliento. Los calígrafos experimentaron con fluidas escrituras kana, tinta pálida sobre papel índigo salpicado de polvo de oro, perfeccionadas por Fujiwara no Sadanobu en ejemplares luego apreciados como estilo blanco volador. Las damas de la corte mantuvieron la primacía literaria. La dama Murasaki había fijado el estándar con Genji décadas atrás. Ahora diarios más breves como El recuerdo de Sarashina y El diario de Kagero de la madre de Michitsuna exploraban el anhelo y la resignación budista. Los cortesanos varones respondieron con registros más vigorosos. El Tsuyuki de Fujiwara, no Munetada, describe hambrunas, pestes y costosas reparaciones de murallas derruidas, retratando una capital menos estable de lo que sugieren los biombos pintados. Un noble cultivado de 1150 podía pasar la mañana juzgando mezclas de incienso, kodo, la tarde practicando flauta gagaku junto a una cascada de jardín y la noche componiendo waka sobre la belleza de una glicinia pendular. Un vocabulario de colores y códigos aromáticos permitía a los amantes conversar sin palabras. Un toque de perfume de ciruela en el papel de una carta indicaba esperando bajo la luz lunar, mientras el forro de una túnica teñido en gris, Hiroe, insinuaba duelo o deseo callado. Aún así, el ideal de mono no aware, una suave melancolía ante lo efímero, templaba el placer con nostalgia preventiva. Lejos de la capital, los santuarios aldeanos adoptaron ritos nuevos. Estatuas itinerantes de bodhisattva talladas en madera viajaban de aldea en aldea y cada parada quedaba escrita en el hueco de su espalda. Los campesinos reunían arroz para organizar danzas de cosecha de Engaku, donde acróbatas se equilibraban sobre zancos al ritmo de tambor y flauta, actuaciones que se creía complacían tanto a los kami como a Mida. Los cuentacuentos recitaban milagros. Un mozo de caballo salvado del infierno por un solo nembutsu susurrado. Un pescador cuya red rota se reparó sola tras ofrecer arroz a un yiso del camino. En 1156, la rebelión Hogen enfrentó a emperadores retirados rivales. 3 años después, la rebelión Heiji vio a la casa militar de Taira no Kiyomori incendiar el palacio del exemperador y apoderarse del trono infantil. Por primera vez, un guerrero provincial mandaba a la guardia y los puertos fiscales de la capital. Kiyomori invirtió las ganancias de sus fincas en el comercio marítimo con la China de la dinastía Song, importando monedas de cobre y seda que eclipsaban los brocados Fujiwara. Los cortesanos sonreían ante su riqueza, pero escribían poemas inquietos sobre mangas mojadas por lágrimas invisibles. Al declinar el siglo, surgió un nuevo género, el Gunki Monogatari, o relato de guerra. Los escribas palaciegos empezaron a reunir relatos orales de batallas, enumerando trayectorias de flechas y muertes heroicas con la misma elegancia antes reservada al amor bajo la luna. Borradores que describían a Masakado y a Sumitomo circularon entre escribas. Monjes de templos compilaron crónicas de las hazañas de sus ejércitos. El escenario estaba listo para el Heike Monogatari, aunque su forma completa aguardaba la tormenta venidera. Hacia 1180, la sequía agostó los arrozales de Kanto, el precio del arroz en Heian-kyo se triplicó y las peticiones saturaron el Ministerio de Asuntos Populares. Kiyomori obligó a la corte a trasladarse brevemente a Fukuhara, cerca de la actual Kobe, para proteger sus flotas comerciales, pero los cortesanos mareados huyeron pronto de vuelta a la vieja capital, dejando a los guerreros murmurando que los aristócratas se habían vuelto demasiado delicados para el poder.
bandas de campesinos hambrientos en la cuenca de Quinay ignoraron las rentas, cobijándose bajo estandartes de la tierra pura para reclamar asilo religioso. Los mercados templarios bullían mientras los graneros del gobierno estaban vacíos. El Japón del Heian tardío brillaba así con paradoja. Una corte que perfeccionaba la belleza mientras perdía control sobre las provincias, templos que prometían salvación mientras sus vasallos cruzaban espadas, pueblo llano que hallaba consuelo y osadía en un solo nombre sagrado. El Salón del Fénix reflejaba el paraíso sobre el agua, pero los incendios brillaban en colinas lejanas. Poemas flotaban en papel índigo aun cuando se enceraban flechas en los arsenales de las fincas. El próximo choque por el alma y el suelo del archipiélago no se resolvería con juegos de incienso ni debates de sutras. Los arqueros Minamoto a caballo, que alimentaban rencores en las marchas orientales, ya ajustaban las cinchas. Cuando cabalgaran, los relatos de guerra gestados en scriptoria monásticas saltarían del pergamino al fuego vivo, llevando ideales cortesanos, oraciones de tierra pura y juramentos guerreros a una narrativa única que resonaría como destino. Al alba del 24º día del tercer mes lunar del año 1185, el agua del mar rodó como bronce martillado por los estrechos de Dan Noura. A un lado ondeaban los estandartes escarlata de los Taira, al otro los pendones blancos de los Minamoto. Cuando la marea cambió, las flechas oscurecieron el aire. El niño emperador Antoku se hundió con los tesoros imperiales y con él naufragó una estirpe de poder cortesano. Al caer la tarde, los gritos de las gaviotas resonaban sobre yelmos a la deriva y remos partidos. Meses más tarde, Minamoto no Yoritomo, antaño un exiliado provincial, cabalgó hacia el sur hasta Kamakura, donde crestas de pinos ciñen una estrecha llanura costera. Allí levantó barracas bajas en lugar de salones dorados y recibió el título de Sei Taishogun, de un trono ya cauteloso, casi aliviado de ceder el peso del gobierno. El ritmo administrativo se acompasó con el oleaje. Las decisiones viajaban a caballo y no en mangas de seda, y la tintera del guerrero yacía junto al Carcaj. Sin embargo, las montañas alrededor de Heian-kyo seguían encendiéndose de carmesí en otoño. Los monjes del monte Hiei repicaban sus campanas de bronce al anochecer, y los aldeanos se inclinaban sobre los brotes de arroz cuando las primeras ranas cantaban en primavera. Japón había cruzado una línea invisible. Los emperadores reinarían, los shogun gobernarían y los relatos de Genji compartirían estante con la epopeya de los Heike. Los patrones antiguos persistían en tiestos de barro, arboledas de santuarios y oraciones susurradas, pero un nuevo compás, marcado por cascos y cuerdas tensas, guiaba ya la danza. En el silencio tras la última flecha comenzó la edad medieval.